Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Sin Cassette por DirecTV vía Zoom. Hoy con el abogado Luis Alfonso Chango, presidente vitalicio de Mushuruna. Vamos a hablar de su vida, de todo. Así que no perdamos tiempo, señor Crespo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Joaquín, un abrazo para todos, un gusto que se conecten con nosotros y abogado también, gracias por la oportunidad, por los minutos, a ver si conversamos un poquito más, sí, de Luis Alfonso, dirigente, que más o menos algo conocemos y sobre todo de cómo llegó a esta faceta donde se terminó convirtiendo en una figura muy mediática. Más bien, buenas noches, un saludo cordial a todos los que miran este prestigioso programa, dispuesto a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan, sobre todo del fútbol, ámbito económico, posiblemente político, porque yo no soy político, pero estoy dispuesto para cualquiera de las inquietudes que tenga y podemos dialogarla. Muchísimas gracias, abogado. La verdad que usted tiene una historia de vida de superación impresionante, de los 8 años trabajando, vendiendo un montón de cosas que no las quiero decir yo, sino que nos las cuenta usted a nosotros, de cómo tuvo, digamos, esa iniciativa matemático y de vender cosas desde la escuela. Bueno, siempre les he dicho de que nada es imposible para triunfar cuando una persona tiene una visión. Yo creo que empecé con una visión desde muy niño, no solamente desde joven, sino desde niño. Fíjate que yo nací en el año 1968, incluso mi mami me dijo que yo había nacido en una jaula de conejo, porque mi mami tuvo dolores de parto y esa noche estaban terminando la construcción de la casa y como mi mami tenía dolores, no pudo en dónde dar a luz y se fue solita a la jaula de conejo y ahí le di a luz a ti, sabe decirla. Y provengo de una familia de escasos recursos económicos, no es para quejarme. Mi papi vendía ajo en la ciudad de Quito y yo soy el tercer hermano de los vivos y además de ello siempre tuve todo lo que es en el campo. Claro que no tuve riquezas, pero tuve los páramos, tuve todo lo que es lo natural, los ríos, las quebradas, los árboles, todo lo que hay en los pueblos indígenas. Comí machca, hice chapo, no he tenido ningún tipo de inconveniente. A los 7 años me fui a la escuela a Gonzalo Díaz de Pineda y fíjate que yo mismo me fui, porque la gran mayoría de los niños lo que ponen es los papás en la escuela. ¿Y por qué no quiso poner mi papá en la escuela? Simplemente a mí me decía, los hijos de los patrones te van a pegar en la escuela, porque yo vivo en una población donde viven hispanos y donde viven los indígenas. Pero uno de esos días cogí el cuaderno y me fui siguiendo a mi prima Rosa Huasco, que era mayor para 3 años, y luego al tercer o cuarto día creo que me matriculó mi papi en la escuela Gonzalo Díaz de Pineda. De hecho, que tuve sin número de enfrentamientos con los niños hispanos en la escuela. Siempre me encantaba el fútbol. En el fútbol usted sabe que hay agresiones, hay resentimientos, hay patadas, hay de todo, y después los puñetes que había, de todo había en la escuela. Y gracias a Dios jamás me sentí inferior ante los hijos de los patrones. Gracias a Dios, más bien no me sentí inferior ante los niños hispanos. A los 8 años me fui a vender ajo en la ciudad de Quito, conozco Camal, Villaflora, Iñaquito, también sabíamos ir a San Roque, teníamos un espacio, claro que mi papi me llevó. Los primeros días siempre pasaba más, sabía leerla o leo hasta ahora los periódicos, las revistas que mi papi también leía. Y aprendí muchas cosas. Después de uno de esos días, mi papi dijo, ayúdame a vender el ajo. Yo dije, con mucho gusto, pero el primera vez que salí, como no tenía técnicas de vender, incluso puse debajo de mi poncho el ajo, la paiteña, y tenía mucho recelo. Y no le grité ni le ofrecí. Regresé y dije, papi, nadie me quiere comprarla, pero otra vez mi papi la siguiente vez me mandó, pero ya empecé a vender uno que avancé a vender y inmediatamente me puse estrategias de venta y tenía sin número de estrategias para poderla venderla. Y luego también en Chibuleo San Luis, de donde soy oriundo de la parroquia Juan Benino Vela, donde todos los señores Chicos, Picos, Palacios, Rodríguez
he sido jornalero, o sea, trabajaba de jornalero y me pagaban, no me acuerdo, creo que me pagaban 5 sucres, pero el mayor recuerdo tengo es donde don Augusto Chico. Trabajaba donde don Augusto Chico de jornalero de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y cobraba, si me pagaba 5 sucres, con 3 sucres llevaba los trompos y esos trompos lo vendía a crédito en la escuela Gonzalo Díaz de Pineda a los niños que eran compañeros de ese plantel del grado. Y los dos sucres le daba a mi mami, porque siempre colaboraba con mi mami también, y éramos de escasos recursos económicos. Y siempre, bueno, no tenía posibilidades económicas, donde mi vecino, que en paz descanse, Francisco Maliza, allá sabíamos ir todos los niños a mirar la escuela, a mirar el televisor en ese caso, porque no tenía ni siquiera energía eléctrica, no tenía el televisor, y así sobresalimos. Fíjate que igual a los, yo fui el primer, yo creo que fui uno de los primeros que terminé la primaria, porque en los pueblos indígenas la gran mayoría no estudiaba. De los 12 niños que éramos de sexto grado, yo era varón indígena que terminé sexto grado, y que en paz descanse, Carmen Caiza fue mujer indígena, la primera que terminó el sexto grado. Ninguno se estudiaba en el colegio, yo fui el primer estudiante que ingresé al Colegio Técnico Reinaldo Miño de la parroquia Santa Rosa, y siempre sé decirle, yo creo que era el primer indígena mal visto, incluido por las chicas de mi tierra. Porque las chicas de mi tierra, ¿qué te decía? Cuando yo andaba 14, 15 años, jalado cuaderno, como ellas decían, jalado cuaderno para arriba, para abajo, como que algo va a tener. O sea, era mal visto las personas que fui el primer estudiante indígena. Y en esa época, ¿quiénes eran los más bien vistos? Yo creo que el que tenía cantidad de terreno, el que tenía manadas de borrego, el que tenía manadas de ganado, ellos eran súper bien vistos, pero yo era absolutamente mal visto, pero tampoco me lo arrepiento, gracias a Dios, todo lo que he logrado, esfuerzo, trabajo. Fíjate que a los 16 años, a los 17 años me casé, ya me casé a los 17 años. Y algunos que ya tengan 25 han de decirle por qué se casó a los 17 años, porque así es en los pueblos indígenas. E incluso hasta ahora, bueno, no mucho, pero sigue siendo que a los 14, 15, 16 años en los pueblos indígenas se casan y la gran mayoría llegan a tener hijos, nunca estudian, pero gracias a Dios yo planifiqué, organicé y fíjate que a los 19 años tuve a la primera hija. Estudiamos, yo estaba en cuarto curso, mi esposa estaba en quinto curso y nos casamos. Y mi esposa terminó el colegio, luego terminé yo, después estudió mi esposa la universidad, yo estudié la universidad. A los 20 años llegué a ser secretario, no, antes de los 20 años, a los 18 años, 19 años justos, yo fui profesor de taller de niño, yo era ciclo básico y la comunidad, eso estamos hablando hace más o menos 35 años, eso valía mucho, ¿no? En las comunidades, ser ciclo básico, haber pisado el colegio, el primer indígena que fue al colegio ya valía, y por eso me nombraron promotor de niños de 3 a 6 años, pasé un año trabajando en la Visión Mundial Internacional. Y luego, a los 20 años, fui secretario de la tenencia política de la parroquia Juan Benigno Vela, donde aprendí también discutir con los hispanos, poner orden a los hispanos, poner orden a las autoridades también. Fíjate que los pueblos indígenas, primero para casar, en la cabecera parroquial tenían que hacer la minga los indígenas. Si yo me iba a contraer matrimonio, tenía que hacer la limpieza de toda la parroquia para que me haga casar el jefe de registro civil. Y eso poco a poco yo les prohibí, les dije, los indígenas no tienen por qué hacer limpieza de la calle de la parroquia. Ustedes que son de la cabecera parroquial, ustedes tienen la obligación de hacer minga y hacer la limpieza. Desde ahí empezó mi liderazgo. A los 27 años fundé Mushugruna, cooperativa de ahorro y crédito. Empecé de cero, las primeras reuniones lo hacía en el Parque 12 de Noviembre. Luego andé detrás de un movimiento independiente de políticos para que me preste un local para hacer las reuniones. Incluso me llevé de mi sala, llevé
sillas, una máquina de escribir Brother en esa época, no tenía absolutamente nada, todo hacíamos con tarjetas Cardex y nada. La primera computadora que compramos, bueno, Mushuruna nació con un grupo de jóvenes, 38 jóvenes de edad de promedio de 23, 24, 25 años, sin dinero, sin nada, pero así nació Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito, la primera computadora que compramos. Dijimos, ya tenemos computadora y ahora sí vamos a hacer todo. Desconocíamos de que tienes computadora, es una cosa, pero no tienes el sistema informático que te sirve para generar reportes. Entonces, pero así empezó Mushuruna Cooperativa, que hoy maneja alrededor de con alrededor de 280 millones de dólares, tenemos excedentes por 5 millones de dólares al año, tenemos 24 oficinas en toda la sierra central del país, norte ecuatoriano, sur ecuatoriano, próximamente estaremos en la costa ecuatoriana también. Y por ello digo vuelta con los trabajadores de Mushuruna, el personal administrativo de Mushuruna, empezamos a jugar lo que es el fútbol barrial. A mí me encantó fútbol, fíjate que a los 9 años yo ya fui presidente del equipo. Y cuando fui presidente del equipo, la recepción a los equipos invitados a los 9 años ya sabía dar fresco solo con un pancito a los invitados. Eso hacía porque yo sabía mirar a los mayores futbolistas que a los invitados le daban comida. Entonces yo también invité al Chibuleo San Francisco, a mis amigos, jugamos en el frente de la casa de mi papi, hicimos una canchita, era un espacio para poner cebada, pero ahí hicimos una canchita en la propiedad de mi papi y ahí jugamos con invitado de Chibuleo. Entonces, luego a los 13 años en el fútbol fundé el Técnico Juvenil San Luis. A los 13 años yo ya era presidente del Técnico Juvenil San Luis también. Y cuando con los trabajadores, bueno, jugaba en Santa Fe, jugaba en San Isidro, yo creo que soy el primer indígena que jugué en la Liga Central de la Parroquia Juan Benino Vela, porque me compraron de San Isidro, me fui a jugar en la Liga Parroquial de Juan Benino Vela, jugué en la selección de la Parroquia Juan Benino Vela, y después, como fundé Mushuruna y tenía ya algunos trabajadores varones, formé el primer equipo Mushuruna para jugar en el campeonato de la Parroquia Juan Benino Vela, campeonato de la Liga Pilahuí. Y después soñé y dije, ¿y cómo será de jugar con Barcelona? Pues con Barcelona, con Emelec, con todos ellos, no creo que había sido nada imposible. En el 2005 creo que nos afiliamos a la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua, participamos en la tercera categoría 3 años, 3 años en la segunda categoría, 2 años en la Serie B, pues subimos a la Serie A, quedamos 2 años y nuevamente descendimos y otra vez estamos en la Serie A de fútbol profesional. Entonces, yo creo que de la nada he superado, conozco de lo que es andar descalzo, conozco de lo que es trabajar y ganar 5 sucres, conozco de lo que es vender ajo en la ciudad de Quito, me he interrelacionado con los indígenas, líderes indígenas, hasta me acuerdo cuando teníamos 17, 18 años, 19 años, participábamos con los líderes indígenas y nosotros siempre hablábamos de proyectos de desarrollo económico, ellos siempre hablaban de los levantamientos indígenas, ellos siempre hablaban en cambio de la reivindicación indígena, ellos siempre hablaban de llegar a cargos públicos, en cambio nosotros hablábamos vuelta a proyectos económicos, proyectos de desarrollo económico para el país y siempre decía que los indígenas tenemos que aportar, los indígenas tenemos que trabajar, los indígenas tenemos que ser actores del desarrollo y progreso económico e incluso esos líderes me decían, este chico parece que es hijo de un mestizo o de un blanco. Y poco a poco más bien deslindamos de los levantamientos y empezamos la parte económica que es un éxito para todo el país. Y ahora soy emprendedor, tengo algunos negocios, tengo negocio de Mushuruna Cooperativa de Ahorro y Crédito manejando millones de dólares, Mushuruna Sporting Club es una institución que siempre dicen que para tener el equipo hay que manejar, hay que tener dinero, pero hay que tener dinero, hay que tener inteligencia, hay que tener conocimiento, si no tienes hay que aprenderle y hay que ponerle mano dura en el fútbol y hacerlas correctamente y que los jugadores que te conozcan, los empresarios que te conozcan, los dirigentes que te conozcan aquí
quién es, cuál es, miente, no miente, o cambia de discurso de noche a la mañana, habla la verdad y dice la verdad sin pelos en la lengua, como usted dice, y sin miedo a nadie, sin miedo ni al presidente, sin miedo ni al dirigente, ni sin miedo ni a los grandes líderes, entre paréntesis, del fútbol ecuatoriano, porque somos los mismos, y me tengo amigos que son millonarios, banqueros, y posiblemente, si quiero tener amistad, tengo amistad seria, sigo teniendo amigos que son de los pueblos indígenas, mis amigos, cuando deben por ahí encuentro medio borrachito, les digo, a este conejo, Conejo era mi compañero en la escuela Gonzalo Díaz de Pineda, yo era ponedor en el vóley también, el Conejo era el servidor, Juan José Chango, y José Yucaiya era volador en el vóley, igual jugaba duro el vóley, jugaba indoor, mi compañero fue Walter Salazar en el Colegio Técnico Reinaldo Miño, él fue campeón, siempre quedaba campeón, como él, para mí creo que es 2 años o 3 años mayor, y yo sabía quedar vicecampeón en el campeonato intercolegial del Colegio Técnico Reinaldo Miño, él llegó a ser profesional, Marco Vázquez, el Chivo Vázquez, que era profesor de educación física, me trajo a mí también para que entrené en prejuvenil de Macará, entrené 3 días en el Colegio Bolívar, que ahora es Colegio Bolívar, pero yo tenía que irme a mi pueblo, a Chibuleo, San Luis, y el último bus que había era 6 de la noche, a la parada que me tenían que dejarme, llegaba a 7:30 de la noche, de 7:30 para llegar a mi casa era hasta las 9 de la noche, y sin caminos vecinales de primer orden, sino a pie por los bosques, por todo, tenía que trasladar. 3 días creo que me fui a entrenamiento, nunca más regresé. Para el fútbol era el mejor atleta en el Colegio Técnico Reinaldo Miños, yo hacía 100 metros planos, hacía 12 segundos, y por eso en el fútbol también hasta iba jalando a algunos defensas para hacer gol también. Entonces, eso era mi trayectoria dentro de mi vida, de lo que yo acuerdo, pero ha sido etapas complicadas, difíciles, pero he logrado todo lo que yo he querido. Abogado, espectacular, una vida de película, y le agradezco porque tenemos el resumen de su vida, y de verdad, muchas gracias por abrirse de esta manera. Yo lo escuchaba atentamente y a usted le gustaba el fútbol desde muy pequeño, veía televisión con los vecinos donde había televisión, y dígame la verdad, ¿usted era hincha de algún equipo de niño? ¿Le gustaba algún equipo así que veía a nivel nacional? Claro, la institución que siempre lo respetaré, lo consideraré es el Macará, porque yo el primer uniforme que puse es el celeste, y con toda seguridad tengo que decirle Macará, y mi compañero que éramos desde muchísimos años atrás, él era del técnico, ni pues sabíamos ir a los clásicos, y me acuerdo que el técnico ganaba en un partido 2-0, y él estaba con poncho, con todo, y se saca el poncho y se saca la camisa y se queda con camiseta del Macará, no, con la camiseta del técnico, y después que Macará le gana 3-2, y les digo, ve, fíjate, de gana te sacaste. Entonces, así pasamos desde jóvenes del fútbol. Fíjate que al Estadio Villavista yo me iba y no tenía dinero, y me acuerdo que al Estadio Villavista podíamos sabíamos subirle de que uno se para, el otro para en el hombro, y así tratábamos de subirle para entrar al estadio, o de lo contrario, de una escalinata sabíamos quedar viendo, o sea, si no, simplemente quedábamos como para pavo, como se dice vulgarmente. Al pavo es de que los 5 minutos que te abren, entras a todo dar y miras el partido. Fíjate que Luis Alfonso Chango sabe de lo que es descalzo, sabe lo que es de servirse caldo de cebolla con machica, sabe de lo que es de trabajar, y sabe de lo que es de no tener nada, y sabe lo que es de tener, pero gracias al esfuerzo y el trabajo, constancia, perseverancia, que es lo más lindo, lo más hermoso, porque jamás he heredado nada, porque mi papi todavía aún vive, son de escasos recursos económicos, aún mi mami, gracias a Dios, todavía vive, tiene 80 años, pero bueno, en la casa no faltó el amor, que es lo más importante, y siempre me acordaré, digo, hay veces que sabe venir nostalgia. Y cuando todos los hijos, que creo que éramos 6 pequeños, y de 15, según mi mami dice, es 15 nacidos, 7 vivos, y de los que éramos pequeños, sabíamos todos
abrazar y llorar porque no teníamos nada que comer también. A mi hermano sabíamos a mandar a chalir, que dice, a chale significa recoger los productos de los vecinos que quedan luego de que hace la cosecha. Así vivíamos, pero no es para lamentarnos, sino el hombre que tiene visión, el hombre que tiene constancia, perseverancia, el hombre que sabe lo que es de ganar y ahorrar y tener, como decía mi abuelito, el dinero hay que tener como a la pulga, hay que agarrarle, no soltarle, porque si lo soltas nomás nunca vas a tenerla. Y esas cosas he aprendido, y todo lo que... Y Luis Alfonso Chango desde los 10 años empezó a hacer proyecciones, fíjate, no soy Nostradamus, pero hacía proyecciones. Y como hacía las proyecciones, hacía conversar a mi abuelito, le hacía conversar la historia y me ponía en la situación actual y inmediatamente proyectaba los próximos años. Y por eso yo solía decir, abuelito, decía, abuelito, ¿cuántos eran cuando usted era pequeñito en Chibuleo, San Luis? Y mi abuelito decía, a ver, cuatro hispanos por ahí, así, 4 indígenas acá, todo aquí era laguna, todo era matorrales. Entonces, inmediatamente abuelito decía, yo cuando tenga la edad de abuelito a los 65 años, ya de haber unos 200 casas, fíjate que ahorita hay 200 casas. Entonces, todo esto, simplemente, mucha gente tenemos que aprender a vivir, analizarla, historia, situación actual, proyectar hacia lo futuro y aprender las etapas de la vida de un ser humano. Con ello yo creo que he logrado lo que he alcanzado. No soy tan de tanto poder económico, pero lo poco que tengo lo he hecho a base de esfuerzo, trabajo, perseverancia, ahorro. Y usted me dirá, usted cómo tiene, y por ahí escuchaba, ¿no? Hasta me han dicho que no sabe vestirse bien, la prensa principalmente, hay algunos que dicen, no es de que porque tienes dinero, puedes tener prestado, puedes tener herencia, puedes vestirte maravilla, puedes estarte enjollado, puedes tenerte cosas lujosas, y eso posiblemente no te sirve, pero las cosas elementales que te sirven hay que tenerlas. Si quieres tener casa, si quieres tener carros, si quieres tener negocio, quieres hacer nuevos emprendimientos, y eso es lo que es mi vida, mi futuro, mi trabajo, y eso es lo que quiero que aprendan los demás también. Luis, entrando un poco en la faceta ya dirigencial con Musurruna, que en la serie B y la serie A, un poquito mezclando los tiempos. La realidad es que fue una novedad, porque como usted lo debe conocer y lo ha incluso manifestado, tener un equipo de una comunidad indígena, manejado por gente indígena, pues no era tan común en el fútbol. No sé si pasó en primera división, peco ahí del desconocimiento, pero está claro que no era tan común. ¿Usted sintió un poco mirada extraña cuando recién llega a la federación, cuando empezó a tratar con los dirigentes de Serie A o Serie B, o fue uno más en ese momento? No, siempre ha habido diferencias, siempre ha habido ventajas competitivas, siempre la prensa te ha dado oportunidad. Y yo cuando llegué a la primera reunión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, creo que estábamos para las etapas finales de la clasificación de la segunda categoría. Nos tomó en cuenta en esa época, ingeniero Luis Chiriboga se sintió orgulloso de mirarle a los indígenas por primera vez en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, igual los compañeros que en esa época igual se sintieron orgullosos. Y yo creo que todo eso ha sido positivo también. Y sobre todo, vuelvo y repito, nunca he sentido inferior ante los demás. Jamás he sentido inferior ante los demás. Hasta me acuerdo que en el Colegio Técnico Reinaldo Miño, mi papi me dejó en el Colegio Técnico Reinaldo Miño y dio incluso fritada para que me la cuiden en el Colegio Técnico Reinaldo Miño a unos señores. Pero nosotros en la bronca que jalábamos en el puñete éramos de que nos vamos al bosque, y el bosque era a 200 metros del Colegio Técnico Reinaldo Miño. ¿Por qué jalábamos bronca? Porque entre niños en el fútbol te pateas o te pateo, y de uno de eso te empieza la bronca. Entonces, por eso yo les digo, nunca sentí inferior, ni como dirigente, ni como estudiante, ni por los emprendimientos. Entonces, para mí personalmente fue una linda etapa, pero lo más etapa hermosa que yo te puedo acordar también es la etapa de clasificación a un torneo internacional de la Copa Sudamericana, donde a los indígenas, y bueno, indígenas acá en el Ecuador, de una u otra manera, aunque sea con los levantamientos indígenas, nos hemos posesionado, pero los indígenas que manejamos instituciones financieras, manejamos millones de dólares, y eso significa también un progreso económico, que ya estamos haciendo historia. Y fíjate que los indígenas manejamos alrededor de 1.200 millones de dólares, entre todas las cooperativas indígenas manejamos 1.200 millones de dólares, no es de que andate al páramo y para de contar, no,
podemos tener casa en San Borondón, podemos tener casa en Miami, si quisiéramos, no es nada de impedimento, no los hay. Y por eso les digo, están equivocados algunos políticos, totalmente equivocados algunos políticos. No es de que, no es porque queremos hacer competencia o nadie nos ha regalado. Entonces, tranquilo, como dirigente, he sido el mismo, me han dado espacio, me han aplaudido, me han criticado, me han dicho algunos dirigentes del fútbol ecuatoriano que soy un payaso, me han dicho que soy prepotente, me han dicho de todo. Incluso la prensa me ha dicho también que algunos señores periodistas, pero generalmente con mucho respeto, periodistas que tienen 60 años, 70 años, tienen otro tipo de discurso, absolutamente. Periodistas mileniales tienen otro tipo de discurso y otro tipo de mirarla el fútbol. Y Luis Alfonso Chango tiene discurso de los adultos y tiene discurso de los mileniales porque siempre he estado en contacto y siempre vivo aprendiendo de los demás también. Luis, y yo quiero meter un poquito con esto que sí, que ha generado crítica, discusión, debate, porque usted tiene a veces unas frases particulares. ¿Qué hay que no le vamos a pagar si no cumple con los resultados? ¿Qué lo vamos a dar en la comunidad indígena? O sea, frases que realmente en algún punto para el fútbol profesional son ajenas a la regularidad. ¿Usted se arrepiente de alguna frase o es producto de su naturaleza propia, como es? Bueno, yo lo que he dicho es solamente las verdades, o sea, jamás no me arrepiento para nada. Lo único que puedo arrepentirme una vez que me equivoqué de mencionarle, me robaron este árbitro, me robó este partido. Ahí me equivoqué porque incluso puede que haya equivocado el señor árbitro, y ahí para nada. No, incluso por eso incluso pedí disculpas y nunca más he vuelto a pedir disculpas a nadie. Me han tratado de exigir que pida disculpas y les he dicho por qué tengo que pedirle disculpas. Y fíjate que algunos han distorsionado la información de decirle que yo he dicho que voy a llevarle a ordeñar las vacas, nunca les he dicho. Me han dicho también que voy a llevar a pastar borregos, tampoco. Y me han dicho también que voy a hacer entrenar en los páramos a mis jugadores, tampoco es cierto. Fíjate que el páramo en comunidad de Chalecha, a 3.250 metros, en esa época nosotros estábamos dando los primeros pasos del estadio, pero la canchita ya lo teníamos, y mandar a entrenar en esa comunidad era pecado. Muchos futbolistas que no querían ir a entrenar. Entonces, fíjate que ahora tienen que jugar partidos oficiales. La historia, el trayecto, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo que hemos puesto, el interés que hemos puesto, obstáculos que hemos sobresalido, te ha permitido que haga esa realidad. Y de los dirigentes, he dicho las verdades a muchos dirigentes, he dicho la verdad a los dirigentes, de los empresarios, hay empresarios que hay que felicitar y hay que empresarios que tienen lengua larga. Hay dirigentes que igual por deshacerse de un jugador te dicen, ese jugador es buenazo, y hay dirigentes que te dicen, aquí te estaba pagando 8,000 y allá paga 10,000. Entonces, en vez de decirle ese jugador es malo, ese jugador gana $4,000, en vez de decir las verdades, en vez de compartir las informaciones verdaderas que puede servir a las instituciones deportivas, hay dirigentes que son sapos vivos, pilas, entre paréntesis, y esas cosas a mí no me gustan. Si a mí me preguntan, le digo, este jugador es malo. ¿Cuánto sabías pagar? $2,000. ¿Cuánto debe ganar? $1,000. O sea, así de simple, hay que ser tal frontal en caso de compartir información, pero yo no puedo prestarme, así me pida de favor un jugador, así me pida de favor cualquiera. Jamás voy a prestarme que me utilicen o hacer favor con mentira hacia ninguna persona. Eso ha sido mi característica, yo no tengo por qué arrepentirme. Incluso les he dicho, apenas he dicho el 80% de verdades del fútbol ecuatoriano, 80% de verdades, porque el 20% me falta de tener pruebas. Fíjate lo que te dice, lo que te dije cuando terminó las elecciones. Fíjate lo que pasó, y les dije, lo que les dije cuando llegué a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Me acuerdo que los dije, candidatura de Celín Dumet Chango va a perder. Porque horas de la noche y hasta horas de la mañana, mediante cabildeo, lograron virar nuestros votos. Y confirmamos rato de las elecciones, el mismo proponente de la candidatura a la vicepresidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Miller Salazar, proponente conjuntamente con el doctor Patricio Porras, el ASO Fútbol de la ciudad de Ambato, de la provincia del Tungurahua,
proponen que asuma esa candidatura. Y después, 11 de la noche, llama y dice, su candidatura va a perder y nosotros retiramos, ya no somos parte de ustedes, faltando 8 horas para las elecciones. Pero ahí te pregunta, cuando una persona es seria, cuando una persona es transparente, cuando una persona tiene calidad de decirle, yo tomo las decisiones, pero para perder, para ganar, y yo soy el proponente, nuestra institución es proponente, nació la iniciativa de la ciudad de Ambato, de la provincia del Tungurahua, de la Subfútbol, tenemos que estar unidos, esos 6 votos o 6 votos, 7 votos, no tiene que ir a ningún lado. Pero más bien que te llame y que te diga, sí te hace pensar 2 veces. Y ahora con los famosos cheques, yo les digo, esos cheques posiblemente sean de peces flacos, por ahí puede asomarle cheques de peces gordos, de auspicio posiblemente puede ser, o puede ser en otra manera, pero esperemos, pero hay cosas que no me gustan y hay cosas que sí me gusta y hay cosas que debería cambiarse en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, incluso debería cambiarse el discurso de los dirigentes del fútbol ecuatoriano, porque acá hay reuniones paralelas, hay reuniones lideradas por el señor Loor como en su calidad de presidente, pero además de ello hay otras reuniones paralelas de grupo de amigos que hacen cabildeos y ya llevan con acuerdos, llegan a la Liga Pro o a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y eso no las comparto de ninguna manera yo. Y si es que pensamos en beneficio del fútbol, tenemos que hacer en forma conjunta y entre todos. Abogado, una consulta, porque hoy con esto que está sucediendo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en la Liga Pro, la división que hay en los dirigentes, algunos dicen en son de broma y otros en serio, se extraña a Luis Chiriboga, que con Luis Chiriboga no pasaba esto de aquí, más allá de lo que sabe y lo que sucedió con la justicia. Pero ¿cómo era Luis Chiriboga? ¿Qué tenía él en ese pulso político? ¿Cómo manejaba y dialogaba con los diferentes dirigentes del fútbol ecuatoriano para que haya llevado tan bien al menos el ambiente laboral? Bueno, simplemente tenemos que acordarnos, el ingeniero Luis Chiriboga fue político, ingeniero Luis Chiriboga fue diputado, incluso ingeniero Luis Chiriboga tenía estrategias de llegar y Luis Chiriboga manejaba y siempre decía, y entre paréntesis digo, decía a los amigos hay que tener juntos, pero a los enemigos hay que dar. Entonces, ¿eso qué significaba? Los amigos estamos juntos sin ninguna necesidad absolutamente de pedir nada. Luis Alfonso Chango no ha pedido un solo centavo, no ha pedido un solo favor. Si alguna vez le pregunta al ingeniero Chiriboga, yo lo considero amigo, pero tampoco como amigo yo no puedo socaparle o no puedo ser cómplice de nada. Incluso me pidió el ingeniero Chiriboga, una vez me pidió, dijo, Luchito, quiero que seas mi testigo, y les dije, fíjate que los informes que hacía solamente aprobábamos alzando la mano en un segundo, nunca presentabas anexo. Entonces yo por ello, yo en vez de hacerte un favor, te voy a hacer un perjuicio, buscate nomás otro testigo, a pesar de ser amigo, porque así hay que ser los amigos también, hay que decir la verdad. Entonces, ingeniero Chiriboga, para mí personalmente, tenía acogida de una u otra manera, tenía acogida de un 85-90% y no necesitaba cabildeos de ninguna naturaleza. Peor, dar créditos a través de cheques, faltando algunos días para las elecciones. Peor, yo creo que eso posiblemente no sucedía. Y ingeniero Chiriboga, guste o no les guste, llevó 3 veces al Mundial. Ingeniero Chiriboga tenía estrategia de llegada hacia los jugadores, lo conocía la debilidad del ingeniero Chiriboga. Si te pedía que regales camiseta, creo que te regalaba. Si querías que dé bolones, que te daba. Si querías repetir, que podías comer las veces que quieras, y conocía toda la debilidad de los jugadores, y los jugadores conocían la debilidad del ingeniero Chiriboga, a pesar de que hay en ocasiones que me acuerdo una vez me dijo, estoy molesto, estoy enfadado, no sé qué hacer con estos jugadores me pidió, ya negociamos 40% de premio de clasificación a un mundial y ahorita están pidiendo 60%.
Y eso incluso tenemos que reglamentarlo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, decirle, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe haber un reglamento que diga, en caso de que clasifique a un mundial, tienen derecho al 50 o un 40%, de ahí no pueden pasar más allá, sino incluso eso también puede ser negociado porque estamos dejando al libre albedrío. Ingeniero Chiriboga tenía mayor técnica de comunicación, llegada, incluso llegó a la primera piedra del estadio Mushuruna en Echaleche, y me acuerdo que nos ofreció $3,000 y para nada, nunca nos dio esos $3,000, porque alguien ha de creer que eran amigos allegados, hasta esos $3,000 ha de haber dado. Ofreció 50 balones y esos 50 balones, una de esos, ya 4 veces creo que llamé, y la 5ª vez les dije, si vas a dar, dime, vas a dar. Y si no vas a dar, dime que no vas a dar y yo puedo cobrar con facilidad. Eso es todo, comprarla. Entonces, comprarla, pero... Y por ello digo, ingeniero Chiriboga tenía calidad y por qué no decirle carisma de llegar a la prensa, a todo el mundo. Entonces, eso es lo que... y la gente tenemos que hablar con resultados. Y si la gente habla con resultados, felicitaciones, pero estos apenas y estos casi ya 2 años que lleva el Francisco Egas, para nada, todo ha sido como tortuga, peor que tortuga, y más bien enfrentamientos entre ellos, de la misma lista, del mismo cuerpo, del mismo amigo, del mismo círculo, y los que llegaron a la Federación Ecuatoriana queriendo reestructurar, que no significa queriendo destituirla. Y esas cosas están pasando en el fútbol ecuatoriano, pero la diferencia es abismal entre ingeniero Chiriboga y entre ingeniero Egas. Pero tampoco yo comparto de la corrupción que ha habido en la Federación Ecuatoriana desde la FIFA. No es de que la corrupción ha habido solamente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sino desde lo más alto que es la FIFA, Conmebol, federaciones a nivel del mundo, y eso estaba involucrado el ingeniero Chiriboga, que lo pague. Y fíjate que al ingeniero Chiriboga estuvimos, yo todos los años me han invitado, los ecuatorianos residentes en Nueva York siempre me invitan para el desfile cívico el 10 de agosto de cada año, que lo organiza en Nueva York. Y a mí siempre me nombran incluso de padrino, y como a las personalidades más destacadas siempre lo invitan, y yo estoy todos los años, y este año claro que no podremos viajar por pandemia, y ingeniero Chiriboga también estaba en ese desfile, y todo el mundo te decía ladrón, pillo, corrupto, te gritaba todo el mundo, y agachaba la cabeza y se ponía rojito y los decía, alza la cabeza, sigue saludando, vamos para adelante. Y cuando llegué a la tarima les dije, ingeniero Chiriboga, a usted, fíjate cómo te insultan, cómo te ofenden. Yo llegar al Ecuador, ese ratito presentaría la renuncia. Y el ingeniero Chiriboga me dijo inmediatamente, me respondió y me dijo, no, esos son los enemigos de la liga, esos son enemigos del Barcelona, esos son enemigos. Pero fíjate que las personas que cuando no les guste, cuando no le cae, cuando ya estás mal, ¿qué es lo que debería hacerle? Es renunciar, irse a la casa o dedicarse a los negocios privados, donde que te pueden querer o no te pueden quererla, pero tienes negocios privados y eres independiente. Pero no sabía tampoco que sabía ganar $25,000, que andaba con millones de dólares de corrupción. Eso uno no se sabe, por más amigo que sea. Entonces, mala gestión administrativa, financiera, pero tampoco pésima, porque ahora yo creo que le veo en las mismas condiciones, nada de bueno le he visto. Y del señor Egas decirle excelente, para nada, pero por resultados deportivos, la mayoría del pueblo ecuatoriano, por resultados deportivos, con toda la claridad, lo va a extrañar al ingeniero Chiriboga, porque cuando dejó el ingeniero Chiriboga, creo que Ecuador estuvo con 12 puntos en la primera posición, y cuando fue el ingeniero Chiriboga, creo que no llegamos ni a 20, y cuando se fue el ingeniero Chiriboga, se acordarán del profe Quinteros, dijo, con esto, faltó decirle, con estos sinvergüenza no merecen ir ni al mundial.
y perdió la autoridad, perdió la credibilidad, perdió todo cuando no hay líder. Fíjate, en todo lado tiene que haber líderes y los líderes tienen que ser dictadores ratos y socialistas ratos. Nunca tiene que tener una ideología socialista, tampoco tiene que tener una ideología dictadora. Luis Alfonso Chango tiene las dos ideologías y cuando y la democrática, Luis. A veces la democrática, ¿dónde? ¿O no? No hay, cuando uno lidera, eso queda en un segundo plano. Bueno, la democracia, cuando a un gerente que te contrata para que tomes decisiones. Y decisiones tienes que tomarla minimizando todo tipo de riesgos. No porque te impone la democracia, tienes que estar consultando. Bueno, para conocer algo que no sepas, tienes que consultar a los demás. Y tienes que enterarte, tienes que alimentarte de la sabiduría e investigarla y inmediatamente tomar la decisión, porque de lo contrario, la democracia también se aplica, pero dentro del cuerpo colegiado, pero la decisión la toma con riesgo los que tienen que tomar la decisión. En este caso, la Liga Pro tiene que tomar decisión, la Federación Ecuatoriana, sus líderes tienen que tomar la decisión, y eso es todo, pero se conversa dentro del directorio. Eso es lo que creo que no hubo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de acuerdo a la intervención del señor Galarza, de acuerdo a la intervención del señor Estrada, sino fue un dictador y tomó la decisión cuando él quiera, sin consultar a los demás. Para eso son las reuniones internas y para eso son gente de confianza, pero el que toma la decisión es la cabeza, pero socializando primero a nivel interno. Y ahí quiero hacer la puntualización porque dejamos la pregunta planteada para después de la pausa. Está clara su opinión sobre Francisco Egas, lo bueno o en este caso lo malo. Y también le quiero pedir opinión, bueno, sobre el otro bando, en este caso Jaime Estrada, que finalmente es parte de la lista ganadora, ha fungido como vicepresidente, y también un poco ir excavando el tema de derechos de televisión y esta actualidad de la Liga Pro. Todo esto, Joaquín, después de la pausa acá en Fútbol Sin Cassette. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Fútbol Sin Cassette con el abogado Luis Alfonso Chango. José Carlos, tenés una pregunta pendiente que coincidimos en este tema de los derechos de televisión y también lo de Jaime Estrada que estabas mencionando. Empezando, Luis Alfonso, porque usted nos decía mucho la opinión que tenían sobre Francisco Egas, y en esta historia, bueno, está el lado o el bando Egas y está el bando Galarza, Estrada, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque además, y haciendo un poquito de contexto, yo lo he escuchado varias veces hablar, es momento de que se vayan todos y que llamen elecciones. Bueno, primero Francisco Egas, Jaime Estrada son los mismos. Es el mismo amigo, es el mismo círculo, es el mismo, los mismos compadres. El único que tomamos la decisión de ratificar la actuación del directorio de la fecha 24 de abril, donde reestructuran, en este caso, reestructuran nombrándole a Jaime Estrada presidente y Francisco Egas vocal. Y el día 1 de mayo nos reunimos en la asamblea extraordinaria, la gran mayoría, y le ratificamos la decisión del día 24 de abril. No, jamás Mushuruna ha estado a favor del ingeniero Jaime Estrada, ni tengo contacto, ni conversado. Pero aquí tenemos que analizar un poco más con profundidad al respecto. Fíjate que cómo llegan a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Francisco Egas, Jaime Estrada, Jaime Galarza y otros más, señor Deller, y por ahí los que no deben estar en el fútbol profesional, está el señor Mantilla, está el señor Ugaldes, y está el otro señor Mantilla, que deberían participarle en el directorio de las barriales, pero así está estipulado, pero ¿qué más toca? ¿Y cómo llegan? Llegan con los votos del último momento, con decisiones de 8 horas y no sé qué más hicieron. Y luego de que llegan,
se eligen a nivel interno el directorio, porque para mí eso no lo comparto, debería ser completamente diferente. Si tú tienes una lista de 6 candidatos de tu lista, o tienes de 3, 4 listas, pero la lista ganadora ya debe estar estructurado, quién es presidente, quién es vicepresidente, quiénes son los vocales, pues si no te permite que hagas cabildeo para tener estrategia de llegar como vocales a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Segundo, te reúnes para cabildear para llegar a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y por otro lado, Jaime Estrada, ya hace 6 años, yo hace 4 años, no me acuerdo exactamente, ya quería ser presidente en la época del ingeniero Chiriboga. Entonces, para escoger a sus colaboradores, a su equipo de trabajo, a su lista de confianza, debe partirse desde ahí, pero se durmió. Para mí, el ingeniero Francisco Egas se durmió, y el ingeniero Jaime Estrada les brilló los ojos y les dijo, esta es la oportunidad de tumbarle al presidente y yo asumir esa presidencia, aunque sea por la ventana, aunque sea legal o ilegal, o rompiendo los reglamentos, los estatutos, pero tengo que llegarla. Pero eso debería haber tenido mucho en cuenta el ingeniero Francisco Egas. Pero del Jaime Estrada, decirles que yo le conozco, que he conversado, para nada. Es un chico que tiene ideas, que tiene propuestas, todo eso creo que es mentales, pero para llegar para llegar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol no solamente es suficiente, sino tiene que tener un proyecto para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, un plan estratégico, plan operativo. Ninguno de ellos no tenían, todos eran mentales, incluido Celindo Metz, incluido Chango, porque de noche a la mañana al menos a nosotros nos propusieron la candidatura, jamás buscamos, ni siquiera soñamos, y algún día que si en caso de que alguien quiera soñarle ser presidente, deberían presentar planes y proyectos claros y concretos y convincentes y notarizada y aplicable en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Siguiendo con esta ruta, Luis, abandonando un poco el tema de federación, vamos a la naciente Liga Pro, lo que es hoy, y con este arranque, porque usted en los últimos días también, en una entrevista, hablaba sobre el tema de derechos de televisión y esa polémica que también surgió de forma muy, muy abrupta en el 2018. ¿Cómo finalmente fue este tema de los derechos de televisión, que repito, fue una pugna grande entre equipo, FEF, empresas, cableras, etcétera, etcétera? Y que hubo cabildeo también, abogado. Más bien, ustedes son los que saben perfectamente, pero quieren que hable yo mismo, pero podemos compartir la información. Fíjate que había pues 2 empresas, y de lo que más me acuerdo, había Gol TV y había Direct TV, los que querían transmitir y querían tener los derechos de televisión. Se escuchaba ratos que ya ganaba de Direct TV, pero fueron a Manta y en Manta perdieron ustedes y ganó Gol TV. Incluso me acuerdo que mi gerente deportivo tenía que votar por DirecTV, pero le convencieron y no me llamó jamás, con un auspicio Gol TV, creo que con un auspicio, y votó a favor de Gol TV, y yo les reclamé, le observé y les dije, es la primera y la última vez que puedes hacerlo ello. Tú tienes que hacer para perder, para ganar lo que nosotros te decimos. Tú no eres dueño de equipo, tú eres una persona trabajadora de aquí, y yo te digo con toda la claridad que es lo que le manifesté, pero le dimos la oportunidad para que continúe, pero tratando de corregirle. Yo siempre le doy la oportunidad a la gente, siempre les doy la oportunidad, pero usted sabe perfectamente, conocía, que después me enteré también que algunos equipos grandes, entre paréntesis grandes, no sé cuáles, pero no me acuerdo exactamente, pero creo que eran 3 o 4, que tenían auspicios publicitarios creo que era de $1 millón por parte de Gol TV. Y hace 15 días o hace un mes creo que escuché también de ese auspicio. Creo que uno de los equipos que había cobrado 15% de comisión, me parece, por ahí en esas broncas también escuché. Entonces es de conocimiento público suyo, mío y de todos los ecuatorianos. Pero eso ¿qué significa? Esos cabildeos, pero a través de contratos para dar votos, y a los demás de decirle vengan nomás. Y en esa época de la Serie B cabildeaba, ¿sabe quién era la que cabildeaba? Era Mayra Argüello. Y la Mayra Argüello, en los actuales momentos, puedo esperar de eso y mucho más también. Pero decía, cabildeado, ¿en qué sentido? Porque si bien es cierto, todo lo anterior es muy público y esta reconstrucción de los hechos, esa parte de Mayra Argüello cabildeando, eso creo que es una revelación, por lo menos para nosotros. Bueno, Mayra Argüello, según el señor
la explicación del ingeniero Pichisaca. Ella había conseguido auspicio de Gol TV, me parece que fue, me informaron que era $100,000, no creo que dio 100,000, sino creo que como auspicio a todos los equipos de la Serie B, creo que le dio de $25,000, de lo que yo me acuerde, pero deberíamos preguntar eso al ingeniero Lorenzo Pichisaca. Pero vuelvo y repito, la decisión de los dirigentes fue que debía votar por DirecTV, aunque sea el único voto. No nos hizo caso y desde ahí perdimos confianza del ingeniero Pichisaca. Pero abogado, que hacía cabildeo era con el Gol TV, Mayra Arguello, buscando auspicio para conseguir los votos. abogado, pero finalmente, más allá que no fue una decisión tomada por ustedes los dirigentes y la termina decidiendo el gerente Pichisaca, pero el auspicio llegó igual, eso que se comprometió en elecciones, llegó el auspicio a Muchurruna. Yo creo que llegó, tendríamos que revisarla, por eso les digo, creo que llegó $25,000, creo que llegó para todos los equipos, debe haber llegado, pero esa decisión lo cambió el ingeniero Pichisaca, eso eran los cabildeos, y como lo estamos viendo en los actuales momentos, es lo que pasó, y eso me informó el ingeniero Pichisaca, pero él sabe las verdades porque él estuvo en el momento de las elecciones y discúlpeme decirle, luego que conocí que había votado en contra de DirecTV, tuvimos que ponerle en orden. Luis, con respecto a la actualidad, ¿cómo evalúa la gestión Liga Pro? ¿Cómo se siente usted ya con estos 2 años más o menos de gestión hacia adelante? Bueno, para mí personalmente es de bastante preocupación, no lo veo de ninguna manera que como lo fueron creada para la Liga Pro, era una medicina para curar el fútbol ecuatoriano y esa medicina yo creo que ha sido peor que la enfermedad y peor que el COVID porque de ninguna manera ha mejorado la situación económica de los equipos del fútbol ecuatoriano. Yo creo que algunos equipos ya comienzan a tener problemas de crisis económicas, no solamente por COVID, sino con anterioridad también. Y control de presupuesto a unos equipos creo que hace el control y a otros equipos no creo que hace el control porque hay algunos equipos, antes creo que tenían $30 millones, ahora se escucha que tiene $50 millones, entonces en vez de bajar ha incrementado las deudas y si tenemos Liga Pro que era una salvedad para que no tenga más deudas y para que no tengan crisis, no ha sido provechosa, yo lo veo más bien desde la figura como nació la Liga Pro, para mi concepto fue único objetivo de desestabilizar al ingeniero Chiriboga, 2 organizaciones con administración, con recursos que necesitan, no ha sido para optimizar recursos económicos, no ha sido para generar ingresos económicos para las instituciones deportivas y por ello puedo decirle afianzar de Muchurruna, nosotros no hemos recibido un solo centavo de apoyo y respaldo de la Liga Pro. Los derechos de televisión es un derecho que nos asiste porque estamos en la Serie A o porque estamos en la Serie B. No es ningún favor, no es ninguna gestión administrativa del presidente de la Liga Pro, sino es un derecho, incluso parte de los derechos de Liga Pro, y espero que no esté quedando en la Liga Pro porque no tengo información, tengo que enterarme. Entonces, los derechos de televisión, incluso para los vivos, creo que es más de $2 millones, para los más humildes o los más giles o los que no estamos dentro del grupo, creo que es $1 millón. Y los derechos de televisión para mí debería ser en parte equitativa, igualitaria para todos los equipos, seas grande, seas pequeño, pero se inventan, han ganado Copa, han ganado, tienen mayor cantidad, pero si marca imagen significa que tienes que vender mayor cantidad de auspicios, mayor cantidad de camisetas, es otra cosa de ingresos, no por los como vivos aprovecharse los derechos de televisión y los derechos de televisión para todos deben ser en igualdad de condiciones. Abogado, mis 2 últimas para descontracturar un poco el ambiente, para que no todo quede en polémica y cambiar un poquito y conocerlo un poquito más a usted. Le voy a hacer 2 en una ya en esta parte final porque el productor nos dice que hay que finalizar. ¿De qué jugaba abogado Chango? Porque lo escuchaba hablar mucho y quiero saber de qué jugaba el abogado Chango.
Bueno, siempre me encantaba hacer los goles y cuando hacía los goles en las canchas de tierra y toda mi vida me encantó, incluso jugaba apostando el fútbol, apostaba, fíjate que yo apostaba, yo sabía esperar a los amigos no amigos, sino chicos que venían de la cabecera parroquial a llevar hacia los páramos, a llevar el agua de regadío y yo sabía decir, ellos tienen dinero, encamémosle, saca tus 3 o saca tus 6, jugamos indoor y nosotros esperábamos para ganar. En Quito, en Ferroviaria, donde que era ex parada de los trenes, igual a los de Quito sabíamos decir, saca tus 6, y yo tenía mis 6 para ganar, y yo era goleador, centro delantero, hacía goles con la mano, con la cabeza, de taquito, de chilena, de todo le hacía los goles. Abogado, y esta, la última de parte ahí para que José Carlos, con cualquier tema que quiera plantear ya para finalizar, pero yo mi última, ¿alguna vez se peleó con algún entrenador o con algún jugador? En algún momento de decirle eres malo, alguna cosa así, ¿no hubo ese casi llegar a las manos con algún entrenador o con algún jugador? Bueno, con varios, no solamente con uno, con varios. Me acuerdo por ejemplo, del chico Chicaiza, escuchaba por atrás, insinuaba sin número de cosas y les dije, quiero que me digas de frente, a mí no me vas a decir por las espaldas, dime de frente, y le acerqué y como retarle, y los otros jugadores me dijo, Presi, tranquilo, así mismo son los chicos, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y también con Celey también tuve que enfrentarla, con Celey deben haber escuchado, tuve que ponerle en orden y dije, aquí no me vas a gritarle, aquí no estás en tu casa, ni estás en tu yacta, y en tu yacta puedes hacerle eso, y cuando vaya a tu casa me puedes insinuar o hablarme, y el gracias ex Boca, a Dios. ¿no? Ese es el ex Boca Juniors, el argentino. Cristian Celay, sí. Pero ¿qué le dijo él? ¿Qué había pasado ahí? Bueno, primero me dijo, ya vale a Presi, o sea, sin respeto, sin nada, entonces me acerqué y dije, llámame tú, ¿qué tienes que hacerla? Y ¿por qué no? Y yo escuché de lejos y me acerqué y le reté y le puse en orden y Canguru Boja tuvo que intervenirla y dijo, entre jugadores, nosotros tratamos así. Yo les dije, no, yo no soy jugador, yo soy presidente, para usted soy señor presidente o señor abogado o señor Luis Alfonso Chango, y con respeto tienes que tratarme como yo les trato con respeto a ustedes. Y entonces lo tuve que poner en orden. Wellington creo que intervino, Canguru Borja creo que intervino y creo que dijo que así tenemos que tratarnos. Y por ahí también tuvimos enfrentamiento con el jugador Pata, Henry Pata, y tuvimos enfrentamientos, casi somos del mismo porte, pero tuvimos que retirarnos de parte a parte. Entonces, ¿Qué pasó con Henry y Luis? Bueno, fue por una prima, fíjate que fue una prima, y cuando estuve molesto que perdimos la categoría y todavía me vino a reclamar la prima, y le digo, no seas sinvergüenza, si pierdes la categoría y no me vas a venir a pedirme la plata todavía, que no te he dado la prima completa, porque nos faltó entregarle $2,000 en vista de que él vino en la segunda etapa, creo que vino Henry, y descendiendo la categoría y andaba molesto, y justo en esas fechas se llegó a reclamarla, pero es valiente, un chico valiente, un chico interesante, importante, y me dijo, Presi, dime, ¿no te vas a dar o no vas a dar? Y dije, no te voy a dar y no me molestes ya aquí. Entonces tuvimos enfrentamientos, de ahí con el director, bueno, nunca me ha pedido tampoco, desde ahí nunca me ha pedido, incluso... ¿Y se la dio o no completa, Henry? ¿Perdón? ¿Y se la dio o no a la final a Henry? No, nada, no la dimos en vista de que esta temporada también pasó en Mushuruna Sporting Club. Fíjate que pasó, bueno, son momentos que te puede pasar en el fútbol o dentro de la cancha, pero después se olvida y después Henry vino nuevamente a Mushuruna Sporting Club, pasó todo el año y hay que felicitarle. De los directores técnicos, bueno, yo creo que con ninguno, saber con quién. Posiblemente, no, todos han sido tranquilos, muy respetuosos, los directores técnicos siempre han hecho que hablen los jugadores, ellos nunca han hablado, y más bien hemos guardado muchísimo respeto con los directores técnicos. La última, Luis, de mi parte, la verdad es que podemos quedarnos mucho tiempo, pero bueno, ya nos toca partir y marchar. Ese partido con Barcelona el año pasado, cuando ganaron y marcaron 5 goles, no sé si significó algo importante para usted, si lo tiene como uno de esas grandes tardes, o tal vez es una cuestión distinta, más de un partido de eso que se pudo obtener la victoria. Bueno, yo tengo algunos recuerdos, algunas anécdotas con Barcelona, fíjate que Luis Alfonso Chango tiene anécdotas y recuerdos.
recuerdos de decirle con Barcelona que vino a celebrar acá en la ciudad de Ambato y ese partido descendió Mushuruna Sporting Club. Entré al camerino y quise que salga con poncho todos los jugadores, con poncho rojo que típicamente siempre salen los jugadores. Y no me acuerdo, pero principalmente, ¿quién estaba de capitán? Exactamente no me acuerdo. ¿Oyola? Pero, ¿perdón? ¿De Barcelona, Oyola? No, de Mushuruna. De Mushuruna estuvo el capitán Joaquín Lincinas, creo que estuvo de capitán. Sí, Joaquín Lincinas y Joaquín les digo, Joaquín, pero cuando vienes a jugar, decís, préstame ponchito para poner, y ahora ya no quieres poner, una vez que tienes contrato, y le puse orden. Entonces Joaquín me dijo, no, trae el ponchito, entonces todos nos ponemos. Y Pichón Quinteros dijo, yo no me pongo, y se salió sin poncho, pero no sé a quién le pidió, pero yo le vi que entró a la cancha, Pichón Quinteros también puesto el poncho. Pero ahí hubo una bronca entre jugadores y Luis Alfonso Chango, y salimos enojados, puteados, insultados todos los jugadores y Luis Alfonso Chango, y en el primer tiempo estábamos perdiendo creo 3-0, y en el segundo tiempo creo que perdimos 4-2, entonces si hubiésemos salido a lo mejor todos con amistad, posiblemente hubiésemos empatado el partido, pero le dimos el gusto que Barcelona dio la vuelta olímpica en Estadio Villavista. Y otra anécdota que tengo en ese partido, no fueron invitados ni los intendentes, ni los gobernadores, ni del técnico, ni del Macará, ni los dirigentes hacia la sección de Palco VIP, y fueron todos los indígenas, solamente indígenas a este partido de Barcelona. No fueron fiscales, no fueron nadie, porque no les di la entrada a nadie, no les regalé a nadie. Me pusieron una multa de $100, creo que me pusieron una multa de acuerdo a la Federación Ecuatoriana, y les dije, no le voy a pagar 100, sino le voy a dar 200, pero lo hice lo que tenía que hacerlo. Y después esta es una anécdota en el 2016 que pasó, en el 2019 golearle, en el 2019 golearle 5-0 a Barcelona, era mejor que ser campeones de la Liga Pro. Entonces estamos tranquilos, contentos, felices. A lo mejor nunca vuelva a sucederle, pero por ello cuando yo saludo en Nueva York les digo así, la mano digo, sí, estoy saludando, pero yo le estoy diciendo a los barcelonistas 5 le estoy diciendo, pero son hechos anecdóticos que te da satisfacción también. Abogado, la última, y producción, por favor, la última, ahora sí, la última de mi parte, porque esto se habla mucho, lo estaba escuchando atentamente. ¿Le ha pasado a usted que venga otro equipo que está peleando la punta contra un rival que usted va a enfrentar y que le diga, abogado Chango, ahí le doy $20,000 para toda la plantilla, pero gánenle a ese otro equipo? ¿Pasa esto también? Por no decirle para atrás, ¿no? Para atrás no le estoy diciendo, para adelante. Bueno, no ha pasado, pero sí ha escuchado que hacen ello, pero a mí personalmente no me ha dicho, porque yo soy enérgico, claro, y les he dicho, hay que ganar los partidos. Yo hay veces que en estos partidos claves más bien pongo dinero, les digo, hay que ganar ese partido por el orgullo, por la imagen de la institución, tienen que ganarme el partido. Pero sí he escuchado que por ahí se fueron para atrás mis jugadores. Se rumoraba, ¿no? Con el técnico el año anterior, se rumoraba también con MLG, incluso uno de los arqueros se acercó y me dijo, vea, no creerá que estos rumores hay. Digo, tú has de saber lo que has hecho. El año anterior se rumoraba con el Emelec también, que fueron a Guayaquil y perdieron ese partido que era clave, pero no somos los dirigentes quienes entramos. Pero a mí para nada no me han dicho, y ni me lo dirán, y saben lo que voy a responderla, porque yo no vivo de ello. Yo, gracias a Dios, lo que tengo, mis ahorros, mis recursos, mis empresas, mis negocios, lo poco que tengo, pero tengo hecho con seriedad y pagando miles de dólares de impuestos, incluso pagando millones de dólares de impuestos, que eso es uno hay que hablar. Por atrás digan lo que me digan, hagan lo que me hagan, investigaciones que hagan lo que hagan, pero uno con cara limpia hay que trabajarle, y eso es lo digno, y eso trato de enseñarle a mi hija. A mi hija creo que andaban tratando de convencerle para que hasta que firme también a favor de Francisco Egas, incluso todo ello, pero yo tuve que decirle a mi hija, no, vivo o muerto, con plata o sin plata, nosotros ya tomamos esa decisión, y aunque quedemos solitos, pero esa decisión se mantiene y no se firma para nada.
Así tiene que ser Luis Alfonso Chango, y espero que sigan siendo así mis hijos. Tratamos de explicarle, enseñarle, o puede hacer quedar mal también, pero de todas maneras, mientras uno se viva, hay que tratarle de corregirle a los hijos también. Perfecto, abogado Chango, de verdad muchísimas gracias. Espero que esta sea la primera de algunas entrevistas que le podamos hacer. Gracias por esta oportunidad, y a ti también, José Carlos, y a todos los que nos siguen siempre en Fútbol Sin Cassette. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Fútbol Sin Cassette con el abogado Luis Alfonso Chango. Un abrazo, Luis. Nos vemos en cualquier momento. Gracias. Chau. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá algún día Dios los bendiga, Dios los proteja, salgamos de esta enfermedad de COVID. Ojalá algún día hablemos las verdades del fútbol ecuatoriano, 100% de las verdades, porque siempre he hablado 80% de las verdades, de lo que pasa, de lo que se ha hecho también, de lo que la vida de Luis Alfonso Chango continúa, la vida de la Federación Ecuatoriana continúa, la vida del Mushuruna Sporting Club continúa, equivocaciones, aciertos, pero yo personalmente en mayor momento con los aciertos y las equivocaciones, mil disculpas que haya cometido. Yupaychane, Tukikunata, que hay programa Tajikunata, Kikunapa, Guasipi, Happy Kushkamanda, Yukashutikapa, Luis Alfonso Chango, Kikunama, Sumakta, Parlari Kushkenche, Kunjanta, Runagunapis, Yaikurishpa, Yakumo, Yushishpa, Katina Ganche. Los pueblos indígenas también tenemos que incluirnos en todos los proyectos deportivos, proyectos políticos, proyectos económicos, y si hablamos de los proyectos políticos tenemos que hacer mucho mejor que los mismos mestizos. Si los mestizos han hecho horrores y barbaridades, jamás tenemos que copiar ello, porque si los indígenas hiciéramos ello, las leyes de las comunidades indígenas deberíamos aplicarle leyes drásticas con pena de muerte si es que meten a la política y cometen los mismos equivocaciones de los compañeros hispanos. Hasta la próxima, un gusto y un placer de saludar y compartir con ustedes. Gracias. Gracias, abogado Chango. Aquí estamos, ahí, dos muchurrunas somos, dos hombres nuevos. Gracias a todos. Chao, gracias, bien. Gracias. ¿Para qué negar que mis mejores años he pasado?